Abril de 2019. Material introductorio sobre metodología de análisis de la realidad. ¿Qué pretende el seminario? Darnos criterios, metodología, herramientas intelectuales de análisis para pensar con cabeza propia ante cualquier problema, hecho, fenómeno u objeto, grande o pequeño. Todo lo que se nos aparece en la vida, tanto en el plano individual o social, por ejemplo, un árbol, una enfermedad, una fiesta, una pelea entre vecinos, la desocupación, una conmoción social, la relación con nuestros hijos, de los hijos con nosotros, etc., cada una de esas cosas es algo concreto, que se nos presenta y que nos obliga a actuar. Ante la necesidad de actuar frente a esto que se nos presenta, nos vemos obligados a conocer, a realizar un análisis para ver cómo es la conformación de cada uno de estos fenómenos, hechos u objetos en los cuales confluyen distintos aspectos, conocer qué papel juegan, establecer qué es lo fundamental, qué es lo derivado, por qué ocurre, qué peso tiene cada aspecto en el conjunto, cuál es su desarrollo en el tiempo, cuál es la lógica interna que hace que cada objeto o fenómeno sea lo que es, y no otra cosa. De ese análisis se regresa luego a lo concreto, pero ya conociendo qué es ese concreto, qué factores lo determinan, cuál es su esencia, etc. A veces no hacemos todo este análisis, porque presuponemos, actuamos con un chip, que ya conocemos el fenómeno o hecho de que se trate, hechos de la realidad objetiva que se nos presentan. Ante la situación de pobreza podemos presuponer que pobre hubo siempre, no trabaja el que no quiere, el capitalismo siempre se recicla, pero muchas veces lo que conocemos del objeto es su parte externa, algunas de sus manifestaciones aisladas, lo vemos como un fenómeno estático, y lo abordamos desde eso que presuponemos. Los resultados de nuestro accionar luego nos dicen si hemos resuelto bien el problema o si sigue existiendo. Para Marx, lo concreto es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones. Se va de lo concreto a lo abstracto y se vuelve de lo abstracto a lo concreto. Decía Perón, se va de la síntesis al análisis y se vuelve del análisis a la síntesis. Si nos detenemos a pensar sobre la naturaleza, o sobre la historia humana, o sobre nuestra propia actividad intelectual, nos encontramos de primera intención con la imagen de una trama infinita de enlaces de hechos o fenómenos con una lógica propia o con una relación de causa y efecto, de mutuas influencias, en lo que nada permanece siendo lo que era, ni cómo ni en dónde era, sino que todo se mueve y cambia, nace y caduca. Esta concepción del mundo primitiva, ingenua, pero en esencia acertada, es ya la de los antiguos filósofos griegos, todo se halla en constante transformación, en incesante nacimiento y caducidad. La gran idea cardinal de que el mundo no puede concebirse como un conjunto de objetos terminados, sino como un conjunto de procesos, en el que las cosas que parecen estables al igual que los conceptos, pasan por una serie ininterrumpida de cambios, por un proceso de génesis y caducidad, esta gran idea cardinal se halla ya tan arraigada, que expuesta así, en términos generales, apenas encuentra oposición. Pero una cosa es reconocerla de palabra, y otra es aplicarla a la realidad concreta. Esta concepción, por exactamente que refleje el carácter general de la imagen de conjunto de los fenómenos, no basta para explicar los detalles que forman ese cuadro general, y mientras no los conozcamos, la imagen de conjunto tampoco adquirirá un sentido claro. Para conocer estos detalles tenemos que desgajarlos de su entronque histórico o natural e investigarlos por separado, cada uno por de por sí, en su carácter, causas y efectos especiales, etc. Este periodo necesario de la investigación de un fenómeno u objeto, llevó en un momento del desarrollo de la ciencia al hábito de concebir las cosas y los fenómenos de la naturaleza aisladamente, sustraídos a la gran concatenación general, por lo tanto, no en su movimiento, sino en su inmovilidad, no como sustancialmente variables, sino como consistencias fijas, no en su vida, sino en su muerte. Este modo de conceptuar la realidad en las ciencias llevó a un modo específico de concebir el mundo y la forma de analizarlo, el método metafísico. Este se ocupaba preferentemente de la investigación de las cosas como algo hecho y fijo. En su momento, esta manera de pensar tenía una gran razón histórica de ser, había que investigar las cosas antes de poder investigar los procesos. Había que saber lo que era tal o cual cosa, antes de pulsar los cambios que en ella se operaban. Y así acontecía en las ciencias naturales. La metafísica que enfocaba las cosas como fijas e inmutables, nació de una ciencia de la naturaleza que investigaba las cosas muertas y las vivas como fijas e inmutables.
Cuando estas investigaciones estaban ya tan avanzadas que era posible realizar el progreso decisivo, consistente en pasar a la investigación sistemática de los cambios, experimentados por aquellos objetos en la naturaleza misma, sonó también en el campo de la concepción general, de la filosofía, la hora final de la metafísica. Gracias a los progresos de las ciencias naturales estamos hoy en condiciones de poder demostrar no solo la trabazón entre los fenómenos de la naturaleza dentro de un campo determinado, sino también a grandes rasgos, la existente entre los distintos campos, presentando así un cuadro de conjunto de la concatenación de la naturaleza bajo una forma bastante sistemática. El darnos esta visión de conjunto era la misión que corría antes a cargo de la llamada filosofía de la naturaleza. Para poder hacerlo, ésta no tenía más remedio que suplantar las concatenaciones reales, que aún no se habían descubierto, por otras ideas, imaginarias, sustituyendo los hechos ignorados por figuraciones, llenando las verdaderas lagunas por medio de la imaginación. Método que con sus residuos embrolla, aún hoy, con bastante fuerza las cabezas. Y lo que decimos de la naturaleza, concebida como un proceso de desarrollo histórico, es aplicable igualmente a la historia de la sociedad en todas sus ramas, y en general, a todas las ciencias que se ocupan de las cosas humanas. También la filosofía de la historia, del derecho, de la religión, etc., consistía en sustituir la trabazón real acusada en los hechos mismos por otra inventada por la cabeza del filósofo. Es decir, que la trabazón real de los hechos, todavía ignorada, se suplantaba por una nueva providencia misteriosa, inconsciente o que llega poco a poco a la conciencia. Aquí, igual que en el campo de la naturaleza, había que acabar con estas concatenaciones inventadas y artificiales, descubriendo las reales y verdaderas, misión esta que, en última instancia, suponía descubrir las leyes generales del movimiento que se imponen como dominantes en la historia de la sociedad humana. Los objetos y los conceptos, son para el metafísico, objetos de investigación aislados, fijos, enfocados unos tras otros, como algo dado y perenne. Piensa solamente en antítesis, inconexas, para él, una de dos, sí, sí, no, no, y lo demás sobra. Para él una cosa existe o no existe, un objeto no puede ser al mismo tiempo lo que es y otro distinto. Lo positivo y lo negativo se excluyen recíprocamente en absoluto. La causa y el efecto revisten, asimismo, la forma de una rígida antítesis. A primera vista, este método especulativo nos parece extraordinariamente plausible, porque es el llamado sano sentido común. Pero el mismo sano sentido común, compañero muy respetable de puertas adentro, entre las cuatro paredes de su casa, vive peripecias verdaderamente maravillosas, en cuanto se aventura por los anchos caminos de la investigación, y el método metafísico de pensar, por muy justificado que esté, y hasta por necesario que sea en vastas zonas, más o menos extensas, según la naturaleza del objeto de que se trate, tropieza siempre, tarde o temprano, con una barrera franqueada la cual, lo torna unilateral. Limitado, abstracto, y se pierde en insolubles contradicciones, pues, absorbido por los objetos aislados, no alcanza a ver su concatenación, preocupado por su existencia, no lo considera en su génesis ni en su caducidad, concentrado en su quietud, no advierte su movimiento, obsesionado por los árboles, no alcanza a ver el bosque. En la realidad de cada día sabemos, por ejemplo, y podemos decir con toda certeza, si un animal existe o no, pero, investigando la cosa con más detención, nos damos cuenta de que el problema se complica a veces considerablemente. Del mismo modo, todo ser orgánico es, en todo instante, el mismo y otro, en todo instante va asimilando materias absorbidas del exterior, y eliminando otras de su seno, en todo instante en su organismo mueren unas células y nacen otras, y, en el transcurso de un periodo más o menos largo, la materia de que está formado ese organismo se renueva radicalmente, y nuevos átomos de materia vienen a ocupar el lugar de los antiguos, por donde todo ser orgánico es, al mismo tiempo, el que es y otro distinto. Asimismo, observando las cosas detenidamente, nos encontramos con que los dos polos de una misma antítesis, el positivo y el negativo, son tan inseparables como antitéticos el uno del otro, y que, pese a todo su antagonismo, se compenetran recíprocamente. Del mismo modo vemos que la causa y el efecto son representaciones que solo rigen como tales en su aplicación a un caso aislado, pero que examinando al caso aislado en su concatenación general con la imagen total del universo, convergen.
y se diluyen en la idea de una trama universal de acciones y reacciones, en que las causas y sus efectos cambian constantemente de sitio, y que en lo que ahora y aquí es efecto, adquiere luego y allí carácter de causa y viceversa. Ninguno de estos procesos y método de análisis encaja en el cuadro de pensamientos metafísicos. En cambio, para aquella forma de concebir y analizar, la dialéctica, que concibe las cosas y sus imágenes conceptuales, esencialmente en sus conexiones, en su concatenación, en su dinámica, en su proceso de génesis y caducidad, procesos como los expuestos no son más que otras tantas confirmaciones de su modo genuino de operar. La naturaleza es la piedra de toque de la dialéctica, y las modernas ciencias naturales nos brindan como prueba de esto un acervo de datos extraordinariamente copioso y enriquecido cada día que pasa, demostrando con ello, que en la naturaleza, en última instancia, todo sucede de modo dialéctico y no metafísico. Solo siguiendo la senda dialéctica, sin perder jamás de vista las acciones y las reacciones generales de la génesis y de la caducidad, los cambios de avance y retroceso, llegamos, pues, a una concepción exacta del universo, de su desarrollo y del desarrollo de la humanidad, así como de la imagen por él proyectada en la cabeza de las personas. La verdad reside en el proceso mismo de conocer, en la larga trayectoria histórica de la ciencia, que desde las etapas inferiores, se remonta a fases cada vez más altas de conocimiento, pero sin llegar jamás, por el descubrimiento de una llamada verdad absoluta, a un punto en el que ya no puede seguir avanzando, en que solo le resta cruzarse de brazos y sentarse a admirar la verdad absoluta conquistada. Y lo mismo que en el terreno del conocimiento filosófico, en los demás campos del conocimiento y en el de la actividad práctica. La historia humana, al igual que el conocimiento, no puede encontrar jamás su remate definitivo en un estado ideal perfecto de la humanidad, una sociedad perfecta, un estado perfecto, son cosas que solo pueden existir en la imaginación. Por el contrario, todos los estadios históricos que se suceden no son más que otras tantas fases transitorias en el proceso infinito de desarrollo de la sociedad humana. Todas las fases son necesarias, y por lo tanto, legítimas para la época y para las condiciones que las engendran, pero todas caducan y pierden su razón de ser, al surgir condiciones nuevas y superiores, que van madurando poco a poco en su propio interior, y tienen que ceder el paso a otra fase, a la que también le llegará, en su día, la hora de caducar y perecer. Idealismo/materialismo. Iniciamos este segundo encuentro con el siguiente interrogante. La opinión que se tenga sobre la realidad de la que se trate, depende del punto de vista de cada uno. ¿Y de qué depende el punto de vista de cada uno? Razonemos este tema. Habiendo pensamientos tan dispersos, ¿cuál sería el camino para conocer la realidad? Esta subjetividad tiene raíces. Las emociones, las sensaciones, los pensamientos, son expresiones de la subjetividad, pero que no existen por sí mismas, sino que hay algo que los provoca, y ese algo proviene de la realidad. Sin embargo, si bien la realidad existe objetivamente, el reflejo de esa realidad en la cabeza de las personas, adquiere múltiples y variadas expresiones. El grado de información veraz de las distintas personas que ven la realidad, sus condiciones materiales de vida, sus intereses, la clase a la que pertenecen, las ideas hegemónicas de la sociedad de la que se trate, sus conocimientos, etc., condicionarán su visión de esa realidad, por lo cual, tenemos que separar claramente la realidad del reflejo subjetivo en la cabeza de la gente. A partir de esta breve introducción cabe definir entonces a grandes rasgos en qué consisten la concepción idealista y la materialista. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hace a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por él. Pasado. El 18 Brumario de Louis Bonaparte. Carlos Marx, en el campo histórico, aceptar como últimas causas los móviles ideales que allí actúan, en vez de indagar detrás de ellos cuáles son los móviles de esos móviles. La inconsecuencia no estriba en admitir móviles ideales, sino en no remontarse, partiendo de ellos, hasta sus causas determinantes. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. El problema fundamental de toda concepción del mundo es el problema de las relaciones entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza. ¿Qué es lo primero, el punto de partida, la materia, la naturaleza, o el espíritu, la razón, la idea? El ser, la materia, determina a la conciencia, o a la inversa.
Los que reconocen la primacía de la materia se llaman materialistas, consideran que el mundo que nos rodea no ha tenido un creador, que la naturaleza ha existido siempre. Explican el mundo partiendo del mundo mismo, sin recurrir a ninguna clase de fuerzas sobrenaturales, que se suponen exteriores al mundo. El mundo existe independientemente de la conciencia de los hombres, y que los nexos entre los distintos fenómenos del universo no han sido establecidos por el pensamiento del hombre, sino que tienen una existencia objetiva. De aquí que los materialistas reconozcan la vigencia de leyes objetivas a las que se hallan sujetos todos los fenómenos y procesos del mundo que nos rodea. Toda explicación científica es, en el esencia, materialista. Por el contrario, los idealistas consideran como lo primero de todo, lo primordial, al pensamiento o al espíritu. Sostienen que el espíritu es anterior a la naturaleza e independiente de ella. ¿Puede nuestro conocimiento conocer el mundo real? Podemos considerar nuestras sensaciones, representaciones y conceptos como reflejo del mundo. También ante estos problemas se manifiesta la contraposición entre el materialismo y el idealismo. Los materialistas afirman que el mundo tiene una existencia objetiva, y reconocen la posibilidad de conocer el mundo y las leyes que lo rigen. La materia y sus formas de existencia. La materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva, desde elementos, fenómenos de la naturaleza, hasta construcciones sociales, dada al hombre en sus sensaciones, copiada, fotografiada, reflejada por nuestras sensaciones y que existe independientemente de ellas. Nos rodean una cantidad innumerable de cuerpos y fenómenos, por mucho que se distingan entre sí, todos existen fuera e independientemente de la conciencia, de las sensaciones, del espíritu. Las ciencias naturales han demostrado en forma irrefutable que nuestro planeta no ha sido siempre tal y como lo es hoy. En tiempos remotísimos el estado de la Tierra excluía totalmente la posibilidad de la existencia en ella, no ya del hombre dotado de sensaciones y conciencia, sino de cualquier otro ser viviente. Este hecho comprueba por sí mismo que la Tierra, el Sol, el sistema solar, es decir, la naturaleza en general, existe al margen e independientemente de toda conciencia. En cambio, los idealistas pretenden fundamentar su negativa a reconocer la realidad objetiva, arguyendo que al hombre solo le son dadas sus propias sensaciones, y es inadmisible que se pretenda ir más allá. La única propiedad de la materia es la de ser una realidad objetiva, la de existir fuera de nuestra conciencia. El materialismo dialéctico rechaza la idea de un ser acabado e inmutable de las cosas. La naturaleza no conoce la inmutabilidad, ni tampoco una sustancia absolutamente simple. Nos hallamos siempre ante un proceso de transformación de unas formas de materia en otra. La materia posee un carácter perenne e indestructivo, es infinita, eterna e ilimitada. El movimiento de la materia. Todo cuanto existe en el mundo que nos rodea, se halla sujeto a cambio y movimiento. El movimiento no es un estado accidental de la materia, sino una propiedad universal, eterna e inseparable de ella, es su modo de existir, su atributo. Las cosas son lo que son en virtud del movimiento propio de ellas. Jamás ha existido materia sin movimiento. El movimiento es el modo eterno de existencia de la materia. No puede haber materia sin movimiento, pero tampoco puede existir movimiento sin materia. Para el materialismo dialéctico el movimiento no se reduce simplemente al desplazamiento mecánico de los cuerpos en el espacio, sino que entiende por él, todo cambio en general. Con este motivo escribe Engels, el movimiento, en el sentido más amplio de la palabra, concebido como modo de existencia de la materia, como atributo inherente a ella, comprende todos los cambios y procesos que se operan en el universo, desde el simple cambio de lugar hasta el pensamiento. La materia es lo primario, y el espíritu, la conciencia, lo derivado. Formas fundamentales del movimiento. La forma mecánica del movimiento, o sea el cambio de lugar de un cuerpo con relación a otros movimientos estudiados por la física. Forma química del movimiento, procesos químicos. Forma biológica, vida orgánica. Forma social del movimiento. En virtud del nexo interno que liga las diversas formas del movimiento y las distintas clases de objetos materiales, el estudio de las primeras conduce asimismo al conocimiento de dichos objetos. Cada forma superior del movimiento incluye necesariamente otras más simples, especialmente el desplazamiento mecánico, sin embargo esa forma superior no se reduce ni puede ser reducida a ninguna de ellas. De la misma manera que la materia es inagotable,
lo es también la diversidad y riqueza de sus formas de movimiento y de sus propiedades. La materia solamente puede existir como materia en movimiento, lo cual no excluye que puedan darse estados de reposo y equilibrio en la incesante corriente universal de cambios materiales. Sin embargo, el reposo y el equilibrio son relativos, solamente se dan, primero, con relación a determinados objetos singulares, no con respecto a la materia en general, y segundo, con referencia a una forma particular del movimiento, no con respecto a todas las formas propias de un objeto dado. Un pasajero que va sentado en un tren que corre a gran velocidad, se mueve a la vez que el tren, con relación a la superficie del suelo, pero al mismo tiempo se halla en reposo con respecto al vagón y a los objetos que se encuentran en este. El hecho de que los objetos materiales puedan hallarse en relativo reposo y equilibrio, influye considerablemente en el desarrollo de la naturaleza. Como señala Engels, la posibilidad de que los cuerpos puedan hallarse en un reposo relativo, o en un equilibrio temporal, es condición esencial de la diferenciación de la materia, y por consiguiente de la vida. Esto es precisamente lo que hace posible que surjan y existan, durante más o menos tiempo, cosas cualitativamente determinadas que se distinguen entre sí. Por lo tanto, si los cuerpos presentan una forma definida, ello solo se debe a que sus partes integrantes se hallan mutuamente en un estado de equilibrio. El reposo y el equilibrio no son solo relativos sino también temporales. Tarde o temprano, el movimiento universal termina por perturbar, suprimir o eliminar a dichos estados. Pero tarde o temprano también, ese mismo movimiento universal engendra inevitablemente los estados de reposo y equilibrio en una u otra forma y en distintas condiciones. De este modo se hace posible que surjan cosas cualitativamente nuevas y se diferencia la materia. La materia no existe si no es en eterno movimiento, pero ¿dónde se da ese movimiento? En el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo. Los cuerpos tienen extensión, se encuentran en determinado lugar, ocupan cierta posición con relación a otros, poseen tal o cual forma exterior, etc. Todo esto expresa el hecho de que los cuerpos existen en el espacio. El espacio es una forma objetiva y real de la existencia de la materia en movimiento. Su concepción expresa la coexistencia de las cosas, su alejamiento mutuo, su extensión, y por último el orden en que se hallan situadas unas con respecto a otras. El tiempo es una forma objetiva y real de la existencia de la materia en movimiento. En ella se expresa el desenvolvimiento sucesivo de los procesos materiales, la concatenación universal, el estado de separación entre sus diferentes partes, y finalmente la duración y el desarrollo de esos procesos. Los idealistas niegan que el espacio y el tiempo tengan una realidad objetiva. Para ellos no son más que algo que existe en la conciencia, o gracias a ella. Pero tanto la experiencia vital y práctica de la humanidad, como las ciencias naturales refutan las concepciones idealistas del espacio y del tiempo. ¿Cómo podemos admitir que el espacio y el tiempo son productos de la conciencia, cuando las ciencias naturales nos enseñan que muchos millones de años antes de que el hombre apareciera dotado de conciencia, de ideas, ya existía la Tierra en el espacio y se desarrollaba en el tiempo? El espacio y el tiempo son ilimitados e infinitos. Fuentes consultadas. F. Engels, Dialéctica de la Naturaleza, Introducción, pg 19 a 27, 1873 a 1883. F. Engels, Anti-Düring, Introducción, Generalidades, pg 27 a 41, 1888. F. Engels, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, capítulo 4. 1888.